Hoy voy a hacer algo valiente. Hoy voy a hablar de los 5 mejores alimentos que tiene el Perú, pero desde el punto de vista de un extranjero. Déjame explicarte la mecánica de este video. Tal vez va a ser un poquito fuera de lo tradicional. Pero no sé si les ha pasado que de repente tú conoces a un extranjero, se hacen amigos, y algo de lo que uno quiere saber qué sabe de mi país esta persona. Así que de manera intencional no he leído ni he estudiado nada del Perú y solo voy a hablar de algunas cosas que yo sé o que he escuchado. Así que le pido a mis amigos peruanos que me disculpen de antemano si cometo un mega error al decir algo, si lo pronuncio mal o si digo algo que no está bien. Pero la idea es que me ayudes y que tú me corrijas por medio de los comentarios. Y en el futuro voy a hacer un video ya corrigiendo mis errores, pero quiero hablar de lo que sé del Perú. ¿Pero por qué de esta manera? Para que ustedes, mis amigos peruanos, sepan qué es lo que saben las personas que están fuera de la frontera. Obviamente, hay personas que saben mucho más de la cultura peruana. Yo realmente no he tenido la bendición de conocer el Perú, así que uno de los motivos de este video es que quiero aprender, pero de primera mano. Así que todo comentario de amigo peruano que me pueda escribir y contarme algo del Perú, corregirme si cometo errores, eso va a ser de bendición para que yo pueda aprender, ya que mi sueño está conocer muchos países. Así que hoy voy a hablar de lo que yo, como una persona neófita que no sabe nada del Perú, lo que yo sé, lo que he escuchado por medio de noticieros o de otras personas, y para que sepan los peruanos cómo lo percibimos en el extranjero. Y al final del video voy a hablar de los 5 alimentos que, según mi búsqueda, son los mejores alimentos que tiene Perú para regalar al mundo. ¿Qué es lo primero que pienso como extranjero cuando escucho Perú? Creo que Perú es la cocina gourmet de Latinoamérica. Ellos han aprendido a usar su comida tradicional y convertirla en platos destacados, en platos gourmet. He tenido la oportunidad de probar el ceviche peruano, que es increíblemente delicioso, y he escuchado mucho, no he tenido la oportunidad de probarlo, el ají de gallina y el lomo saltado. He escuchado que son platos deliciosos, todavía no los he probado, pero destaca, la comida peruana destaca. Creo que mis amigos peruanos comen realmente rico. Lo segundo que se me viene a la mente es riqueza cultural. Creo que el Perú es uno de los países más ricos en cultura. Machu Picchu está en Perú, está Nazca, la famosa línea de Nazca. Hay una diversidad cultural, están los incas, están los nazcas, están los paracas, de lo que yo puedo saber del Perú. También otra cosa que se me viene a la mente del Perú es, por ejemplo, que tienen una de las dunas más grandes o más altas del mundo, creo que se llama Cerro Blanco. ¿Qué es lo otro que se me viene a la mente cuando escucho Perú? Creo que, aunque no soy aficionado al fútbol, pienso en la selección peruana de fútbol. Primero, su uniforme característico. Cuando Perú sale a la cancha, uno sabe que es Perú, aunque la selección de Perú está para más cosas. Y tal vez no se molestan mis amigos peruanos, pero les voy a decir algo. Yo creo que ustedes no se dan cuenta del buen fútbol que ustedes tienen en sus selecciones. Yo creo que la selección peruana debería estar en mejores lugares y creo que muchas veces termina mal cuando no es justo que termine así. Se me viene a la mente, como les digo, sin ser aficionado al fútbol, futbolistas como Teófilo Cubillas, Héctor Chumpitas, Claudio Pizarro, y creo que son jugadores de talla mundial que ha tenido Perú,
Ahora vamos a lo que yo creo que son los 5 mejores alimentos que tiene el Perú, según mi búsqueda. Así como te dije al inicio, a mis amigos peruanos, si me equivoco, escríbame ahí en la cajita de comentarios, mira, tenías que haber pensado en este alimento, no lo consideraste. Pues según mi búsqueda, tienen alimentos increíbles, también tienen un país hermoso realmente. Yes. La imagen que se exporta de Perú es buena, es un país que dan ganas de visitarlo. Yo espero en el Señor un día poderlo visitar, probar su gastronomía, poder conocer su país, una cultura hermosa. Pero hoy les voy a dar los 5 mejores alimentos que tiene el Perú. Y comenzamos en el 5º lugar con la sacha inchi. Supe que es una semilla que tiene un alto contenido de aceites y proteínas. Que el aceite del sacha inchi es considerado uno de los aceites más saludables del mundo y que también tiene un alto porcentaje de ácidos grasos omega 3. En el 4º lugar tienen el maíz morado. Supe que Perú es uno de los países que tiene más variedades de papa y de maíz. Y el maíz, pues, tiene un alto contenido, este maíz morado, de antocianinas. Por eso es que tiene ese color morado. Recuerda, las antocianinas tienen esas propiedades antiinflamatorias, antidiabéticas, anticancerígenas y que también te ayudan a controlar la presión arterial y a prevenir enfermedades cardiovasculares. Y aquí hay algo interesante. Me fui a buscar las estadísticas de los países que tienen menor incidencia de enfermedades cardiovasculares en Latinoamérica y Perú es el primer país, o sea, el país en Latinoamérica que tiene menos incidencia de enfermedades cardiovasculares. Y en enfermedades como la diabetes está en 3er lugar, muy cerca de otros 2 países en Latinoamérica. Así que seguimos en este conteo y en el 3er lugar tenemos el camu camu. El camu camu es una fruta que es típica de la Amazonía peruana y es una de las frutas que tienen más contenido de vitamina C del mundo. No hay fruta en el mundo que tenga más vitamina C que el camu camu. ¿Qué te parece? Yo nunca he probado el camu camu, espero un día probarlo, pero dicen que es una de las frutas más cargadas de vitamina C. Tiene 30 veces más vitamina C que una naranja. Y recuerda, la vitamina C ayuda a fortalecer tu sistema inmunológico. La vitamina C te ayuda a prevenir algunas infecciones y como también es un precursor del colágeno, ayuda mucho a que puedas cicatrizar bien tus heridas. Y seguimos subiendo en este conteo. En el 2º lugar tenemos uno de sus productos más famosos y es la maca. La maca, creo que así se dice la maca, ¿verdad? No, el maca, que es una raíz que aumenta tu fuerza, la resistencia, tu rendimiento físico y mental. Es una buena opción para las personas que les gusta practicar deporte. También mejora tu fertilidad, tu líbido, ayuda a tu salud hormonal y tiene un perfil nutritivo muy similar a los cereales con carbohidratos, proteínas, grasas, minerales y vitaminas. La maca es increíble. Y en el primer lugar tenemos un regalo de Perú al mundo y esa es la quinoa. Recuerda que la quinoa es un grano que tiene proteínas, tiene carbohidratos, tiene fibra, tiene minerales, tiene aminoácidos esenciales. La quinoa te ayuda a bajar el colesterol. También la quinoa te ayuda a mejorar o a estabilizar tu glucosa, te ayuda a tener un mejor peso, te da energía y se le conoce como el cereal madre. Yes. ¿Qué te parece estos alimentos del Perú? ¿Tú los has probado? Si los has probado, déjame ahí en la cajita de comentarios. Yo realmente quedé impactado de la diversidad que tiene Perú, no solo en cultura, sino en fauna, en ecosistemas, de tantas cosas que tiene el Perú. Es un país hermoso. A los que han viajado al Perú y que son extranjeros, que son personas de otros países que han viajado a Perú, cuéntame, ¿cómo te pareció a ti el Perú? A mí, por lo menos,
por lo poco que sé, me encanta. Y después de hacer este video, se los aseguro, voy a ir a leer sobre Perú y también voy a prestarle mucha atención a las personas que conocen el Perú y mucho más a las personas que viven en el Perú y que me cuenten más cosas sobre su hermoso país. Hasta aquí este video de hoy. Realmente me encantó hacer este video y estudiar del Perú. Y en mis próximos videos estaré hablando de otros países de Latinoamérica que sé que tienen mucho que aportar con su comida al mundo. Así que cuéntame, ¿conocías estos alimentos? Si los conocías, ahí me cuentas. A mis amigos peruanos, disculpen mi ignorancia, no me vayan a fusilar. Yo espero ahí sus comentarios y recuerden, la sabiduría suma salud. Que Dios te bendiga. Bye bye.